bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que podemos vernos nuevamente en esta hermosa mañana que el Señor nos permite estar juntos compartiendo con ustedes este pequeño espacio. Y gracias también al hermano Marcelino que vino a hacer la introducción y luego la conclusión. Y también a los hermanos que vienen, que obviamente mantenemos el mínimo de hermanos posible para hacer estos programas, pero gracias a ellos, porque en medio de sus tareas, estudios y trabajos, dedican también un tiempo para venir y armar estos programas. Muchas gracias. Queremos informarles, aunque al final les van a informar nuevamente, pero como la parte final luego en YouTube se quita, ahora ya les damos también el anuncio. Este viernes continuamos con esta serie de resolución de conflictos y este viernes vamos a estudiar el tema ¿qué hacer cuando me critican o qué hacer con las críticas? Así que tenemos que aprender a hacer limonada con los limones que nos tiran. Quizás usted a veces ha pensado, si yo intento hacer las cosas bien, si soy bueno, ¿por qué me critican? Bueno, este viernes vamos a estudiar qué hacer entonces con eso. Y el domingo que viene estudiaremos el tema, raro, el tema medio extraño y el título también. ¿A quién debemos recordar? ¿A quién debemos recordar? Quizás usted recuerda mucho a un familiar que falleció, quizás usted recuerda a otra persona, en fin. Pero la Biblia nos dice algo muy interesante en este tema. ¿A quién debemos recordar? Y nos da una orden sobre esto. Así que eso es para el domingo que viene. Vamos a empezar entonces el tema de hoy. Nuevamente vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar en contacto con muchos hermanos por estas vías del Internet, por estas plataformas digitales, en medio de esta pandemia, Señor, que nuevamente ha comenzado a cobrar muchas víctimas en muchos países. Y, Señor, ayúdanos a permanecer fiel, ayúdanos, Señor, a ser sabios, ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti en medio de las situaciones, que estemos sanos o infectados. Sabemos que hay muchos hermanos infectados. Esta semana nos enteramos nuevamente de hermanos, de familiares fallecidos por esta situación. Pedimos que les consueles, que les fortalezcas, que tú les levantes el ánimo, Señor, a la gente y que podamos seguir fieles a ti en medio de la situación que vivamos. Y, Señor, te damos gracias por poder abrir tu palabra, porque nada nos impide, ni un virus nos impide hacerlo. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Imagínese esto. Usted nunca escuchó de Dios, nunca escuchó de la Biblia, nunca escuchó del Señor Jesús, nunca escuchó que Él murió en la cruz para ir al cielo. Imagínese eso. Es difícil porque si usted está viendo este programa, usted ya ha escuchado posiblemente todo esto. Aunque hay millones en el mundo que nunca escucharon de Jesucristo o de que hay un camino al cielo, pero imagínese que usted nunca escuchó sobre esto, nunca escuchó del cielo, nunca escuchó del infierno, de la cruz, y le queda una hora de vida. A usted le queda una hora de vida, imagíneselo. Nunca escuchó de la vida eterna de Jesús, de la Biblia, y le queda una hora de vida. Y alguien se acerca a usted y le da una Biblia y le dice, aquí vas a encontrar el camino al cielo. Léela para encontrar ese camino. Y a usted le queda una hora. Y nunca escuchó de la Biblia, del cielo, de Jesús. La pregunta es, ¿qué se va a poner a leer para encontrar el camino al cielo en una hora? Bueno, puede leer de Génesis, de la creación. Puede leer en Éxodo acerca del camino al desierto rumbo a la tierra prometida. Puede leer en el libro de los Salmos los poemas de David. Puede leer en el libro de Daniel o Zacarías o Apocalipsis del futuro apocalíptico que nos espera. Pero ¿dónde va a encontrar usted algo que le lleve a la vida eterna? ¿Sabe qué? Hay un capítulo que si usted no tiene nada de la Biblia, pero tiene ese capítulo, ahí tiene todo. Ahí tiene el camino, cómo llegar a la vida eterna. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué capítulo es? Es el libro de Juan capítulo 3. Allí usted tiene cómo acceder a la vida eterna, porque en ese capítulo está la llave para la eternidad. Así que el tema de hoy es, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Por qué nacer de nuevo?
y cómo hacerlo. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero quiero enfatizar 5 versículos de este capítulo. San Juan capítulo 3. Busque allí en su Biblia. San Juan 3, del 1 al 5. Allí usted tiene todo. San Juan 3, del 1 al 5. Es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Allí está la clave. Ese es el capítulo clave para acceder al cielo. Así que vamos a respondernos por qué nacer de nuevo y cómo hacerlo. Y vamos a respondernos un par de preguntas de esta conversación. Primero, Jesús va a platicar con Nicodemo. La pregunta es, ¿quién era Nicodemo? Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 de San Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Noten ustedes, ¿qué comienza diciendo el escritor Juan? Había entre los fariseos. Este Nicodemo era un fariseo. Era un hombre diferente a la masa, a la multitud. Era diferente al común de los judíos. El país de Israel en esta época de Jesús tenía más o menos 6.000 fariseos. Ellos eran la clase especial, eran los más aparentemente devotos y dedicados a Jehová. Eran más o menos unos 6.000. Y cuando alguien ingresaba a ese círculo de exclusivos, fariseos, tenía que cumplir todas las leyes o mandamientos del Antiguo Testamento. Pero eso no era suficiente. Ellos habían agregado cientos de otros mandamientos que también tenían que cumplir. Yo a veces les he hablado de algunos de ellos y quiero mencionarles como ejemplo la ley del sábado. En el Antiguo Testamento el día de reposo era el sábado y los fariseos la cumplían a rajatabla, esa ley de no trabajar. No conformes con eso le agregaron otros mandamientos a esa ley. Por ejemplo, atar un nudo de una sandalia o en un trabajo. Era trabajo para ellos. Ellos tenían entonces que definir qué tipo de nudos era trabajo y qué tipo de nudos no era trabajo y que sí se podían hacer, atar o desatar en el día de reposo. Por ejemplo, el nudo de los pescadores era trabajo, no se podía atar ni desatar. Pero una mujer sí podía atar su correa o su cinta o su cordón en sus sandalias. Eso estaba permitido. Tenían así tantas leyes. Por ejemplo, los sábados no podían ellos caminar más de 900 metros de su casa. De su casa no podían hacer más de 9 cuadras hoy en día, 900 metros. Pero si ataban un cordón, un piolín de la pared de su casa a otra casa, podían empezar a contar 900 metros de la otra casa. Y así tenían un montón de mandamientos y leyes del sábado. Bueno, este Nicodemo era uno de estos fariseos. La palabra fariseo significa separado, porque ellos se separaron de la sociedad para vivir su vida religiosa, su vida no ordinaria, sino una vida religiosa en observación a la ley. Ellos no se preocupaban por lo interno del corazón. Con tantas leyes, solamente estaban preocupados en las apariencias, en las formas, en lo ceremonial, en lo litúrgico, en las ceremonias, en el externalismo, etc. Por lo tanto, escuche bien, en ese entonces, con ellos, y hoy en día, el fariseísmo sigue vivo en los corazones de muchos, quizás de la mayoría o de todos en la sociedad y de los cristianos. El fariseísmo sigue vivo en los corazones. Las apariencias, lo externo, las formas. Interesante, sigue vivo en muchas religiones. Interesante, es el pecado. Escuche bien, el fariseísmo es el pecado que Cristo más atacó. En los evangelios lo podemos leer. Cuidado con ese pecado. Ahora, ¿quién más era Nicodemo? Era un fariseo. ¿Qué más dice el verso 1 de San Juan capítulo 3? Había entre los fariseos un dirigente. Él era un líder, un dirigente. Él era un personaje vital de la nación. Él era miembro del Sanedrín, de ese grupo selecto de 70 personas
que era como la corte de constitucionalidad de los judíos en aquel entonces. El Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos. Nicodemo era un fariseo y era un dirigente entre los fariseos. ¿Qué más vemos aquí? Dice el versículo 2 que fue de noche a visitar a Jesús. Noten, fue de noche a visitar a Jesús. Estaba en una búsqueda espiritual. A veces hemos escuchado que algunos a este hombre prestigioso y de dinero lo juzgaron porque fue de noche a buscar a Jesús. Pero qué lindo que fue de noche a buscar a Jesús. Claro, posiblemente no quería arruinar su carrera política, no quería que nadie lo vieran que buscaba a Jesús de noche, porque los demás miembros del fariseísmo estaban en contra de Jesús. Pero qué bueno que fue a buscar a Jesús. Fue ya un milagro que él, un hombre de tanto prestigio en la nación, fuera a buscar a Jesús, dejando de lado sus prejuicios religiosos, y quiere platicar con el Mesías. Y Nicodemo encuentra a Cristo y comienza a hablar. San Juan 3:2 dice así: Rabí, dijo Nicodemo. Verso 2: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Nicodemo se empieza a hablar y ¡pah! Jesús lo interrumpe. Versículo 3. Jesús lo para en seco. No le dice nada, solo le dice lo siguiente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no lo deja terminar y Jesús le sale con esta frase. Noten ustedes, es que Jesús sabía todo. Jesús conocía las intenciones y el corazón de Nicodemo. Así que Jesús dice: Nicodemo, para, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Jesús lo interrumpe a este hombre y Jesús le hace una declaración enfática. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice eso? Para entrar al reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el reino de Dios? Por eso, luego de examinar quién era Nicodemo, que era un fariseo, un líder de la nación, andaba en una intensa búsqueda espiritual, porque tenía todo: renombre, dinero. Más adelante veremos que era un hombre millonario, pero le faltaba algo, por lo cual busca a Jesús. Y Jesús lo interrumpe y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo para ir al reino de Dios. Y por eso la segunda pregunta ahora es: ¿qué es el reino de Dios? Y usted dirá: ¿y a mí qué me interesa el reino de Dios? Mire, es tan importante. ¿Por qué? Porque Jesús constantemente predicaba acerca del reino de Dios. Repito, Jesús constantemente predicaba acerca del reino de Dios. Ya lo vemos al iniciar su evangelio y su mensaje. Dice allí en Mateo 4:17 que Jesús comenzó a predicar: el reino de Dios está cerca. Fue el primer mensaje que Jesús predicó. Y siempre lo vemos predicando acerca del reino de Dios. El escritor o el evangelista o el apóstol Lucas, que escribió San Lucas, escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 1, luego de la resurrección, dice Lucas en Hechos 1:3 que después de padecer la muerte y resucitar, se presentó a los discípulos con muchas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días, entre la resurrección y la ascensión, les habló del reino de Dios. Noten ustedes, no les habló de liderazgo, de cómo manejar el dinero, no les habló de la familia, no les habló del fin del mundo, sino que les habló del reino de Dios. Tan importante era el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás, dice Jesús, yo me voy a encargar de tu vida. Esa es la prioridad para usted y para mí. Pero ¿cuántos creyentes tienen inversas sus prioridades? Buscan todo lo que quieren en la vida y cuando tienen tiempo buscan el reino de Dios. Jesús dice: no, busca primero el reino de Dios y todo lo demás yo te lo voy a dar después. Interesante. Cuando pensamos en el Padre Nuestro, ¿cuál es la primer súplica allí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¡Venga
tu reino. La primera petición. De todas las parábolas de Cristo encontramos que muchísimas hablan del reino de Dios. El reino de Dios se parece a esto, a aquello, a lo otro. Y en el Nuevo Testamento, cuando usted lee la frase reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. ¿Cuál es la definición? La Biblia no lo define, pero sí vemos que es un estado de cosas donde Dios reina, el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios no es físico, no es terrenal, no es de aquí. Por eso usted y yo no tenemos que construir el reino de Dios aquí. El reino de Dios es celestial. Y más bien en un ser humano es el reinado de Dios en la persona. Es cuando la voluntad de Dios se hace en la persona. Es el reino. Es un reino donde Dios gobierna en los corazones. Usted puede experimentar el reino de Dios cuando Dios gobierna en su vida. Es el reino, o es un reino que Dios gobierna en los corazones. Es espiritual. Es un reino real, poderoso, que transforma vidas. Fantástico. Y Jesús le dice a Nicodemo que él debe entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo entrar en el reino de Dios? Versículo 3. Aquí en Juan 3, verso 3. Ese reino de Dios allá en el cielo es un reino al cual ningún ser humano en su condición natural de humano puede entrar. Por eso Jesús dice en San Juan 3:3, de veras te aseguro, le dijo Jesús a Nicodemo, que si no naces de nuevo, no entrarás o no podrás ver el reino de Dios. Mucha gente cree que para entrar al reino de Dios hay que ser buenas personas, o hay que hacer buenas obras, o ser personas moralistas, pero ninguna de esas buenas causas puede llevar a un ser humano al reino de Dios. Nicodemo pensaba que la transición de donde él estaba como ser humano al reino de Dios sería muy sencilla. Jesús lo sabía, por eso Jesús lo corta con esa declaración: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no se dio cuenta que para entrar al reino de Dios tenía que haber un cambio profundo en su vida, un cambio de donde él estaba a un estado nuevo, un evento dramático, un cambio radical. Ahora noten, ¿a quién Jesús le dice esto? A un hombre refinado, millonario, pulcro, que intentaba cumplir los mandamientos y todos los que ellos le habían agregado. Era un hombre intachable, era un modelo, era un líder religioso. Pero todo eso no le alcanzaba para ir al cielo. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Todo lo bueno que él es, todo lo bueno que ha hecho, no le alcanzaba. Tienes que nacer. Qué interesante. Y Cristo aquí nos confronta a todos con esa necesidad. Más adelante Jesús dice que la justicia de alguien tiene que ser mayor que la de un fariseo para ir al cielo. Interesante. Entonces, ¿quién se puede salvar? En nuestro esfuerzo nadie. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? La respuesta es, para entrar a la vida eterna hay que nacer de nuevo. Repito, para entrar a la vida eterna hay que nacer de nuevo. Es lo que le llamamos aceptar a Cristo en el corazón o la conversión. Nacer de nuevo. ¿Por qué dijo Jesucristo esto? Porque el reino de Dios es totalmente diferente a cualquier otra cosa. Y Nicodemo, para entrar al reino de Dios, tenía que tener un cambio total de su vida natural a una vida diferente. Jesús mira a este hombre bueno, muy inteligente, millonario. Un hombre que si viviera hoy sería de lo mejor en esta sociedad. Y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque debía cambiar radicalmente. Él tenía una naturaleza de perdido y debía cambiar totalmente. Y algunos creen que ser cristiano es ir a un culto, es bautizarse. Algunos creen que ser cristiano es dejar un vicio, adoptar un estilo de vida correcto, vestirse de manera diferente. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es un cambio total en la persona. Es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque nuestra naturaleza de nacimiento es opuesta, diferente, es humana. Y no es la naturaleza que entra al cielo. No puede. Por eso hay que nacer de nuevo.
Por eso es que si nosotros llevamos a una persona que no nazca de nuevo al cielo, el cielo le parecerá un infierno, porque en el cielo no hay alcohol, no hay drogas, no hay parrandas. Entonces el cielo será un infierno para esa persona porque no ha nacido de nuevo, porque con su naturaleza humana no puede entrar. Por eso es que Jesucristo dice que hay que nacer de nuevo. No, allí en el cielo, mis hermanos, no hay días del orgullo gay, no hay juegos de azar, no hay nada impuro. Y por eso hay que nacer de nuevo, porque se necesita una nueva naturaleza dentro del ser humano. Y Nicodemo, al escuchar, mira a Jesús y piensa, este hombre está loco. ¿Cómo voy a hacer esto? Miren lo que Nicodemo dice. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Tengo que entrar al vientre de mi madre. Y Jesús responde, y este hombre no entiende. Por eso es que Jesucristo le dijo, lo para en seco y le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque este hombre tenía una mentalidad totalmente humana, terrenal. Por eso ahora está diciendo, o sea que tengo que entrar a mi madre para ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Nicodemo pensaba solo en lo terrenal, en un reino de acá. Y Jesús lo confronta con su necesidad. Por eso, este hombre necesitaba un gran cambio para ir al cielo. Igual que el ser humano, que no tiene a Cristo en el corazón. Nicodemo entonces hace una pregunta de ginecología. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Dijo Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mamá? Tengo que nacer en el vientre de mi madre. Y Jesús le dice que no. Acá se requiere un cambio interno, no un parche, un cambio total. No dejar un vicio, no adoptar una cultura de vida diferente, un cambio profundo de corazón. Nacer de nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo poder, un nuevo amor, un nuevo temor, etc. ¿Cómo nacer de nuevo? Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo? En el versículo 5, aquí del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es experimentar un cambio total. Escuche bien, nacer de nuevo es un renacimiento, una recreación. Nacer de nuevo es un cambio total, es un renacimiento o una recreación. Un cambio que se produce en el interior de la persona cuando acepta a Cristo o su obra en la cruz. Necesitamos recibir ese nuevo corazón o esa nueva naturaleza. Cuando aceptamos a Cristo, eso es nacer de nuevo, eso es recreación, eso es nacer de arriba. Y Jesús le aclara, nacer del agua y nacer del Espíritu, dice aquí en Juan 3:5. Nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Por qué le dice que hay que nacer del agua? Porque el primer problema es que para entrar al reino de Dios se necesita una limpieza de la persona, una limpieza de los pecados, lo que la Biblia le llama arrepentirse. Cuando reconocemos que no podemos entrar por nuestras fuerzas a su reino, nos sentimos perdidos, rumbo al infierno. Entonces pedimos que Él nos perdone, nos limpie. Eso es nacer del agua. El agua es un símbolo de la limpieza de pecados. Repito, el agua es un símbolo de la limpieza de pecados. Por eso Jesús dice, hay que nacer del agua. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, es como que nos baña completamente y nos transforma, nos limpia de todos los pecados. Y Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu. ¿Por qué le dice eso? Porque para entrar al reino de los cielos necesitamos esa limpieza y al mismo tiempo lo que sucede es una nueva naturaleza para amar al Señor. Una naturaleza capaz de amar a Cristo. Una naturaleza que corresponda con un nuevo reino. Una naturaleza divina. Efesios 2 dice que nacemos todos muertos espiritualmente hablando. Y cuando aceptamos a Cristo, el Señor imparte vida espiritual, que es la que va a la eternidad. Es la naturaleza divina. Es vida espiritual, es nacer del Espíritu. Nacer del agua es la limpieza y nacer del Espíritu significa nacer
espiritualmente. Nacer del Espíritu significa nacer espiritualmente. Por eso, si usted va a una iglesia y no nace espiritualmente, se va al infierno. Usted puede ser el mejor miembro de una congregación, el mejor portado, pero se va al infierno si no ha nacido espiritualmente. Se requiere una nueva naturaleza, nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos regenera, vivifica el espíritu muerto del ser humano y le imparte vida eterna y para siempre. Ese corazón duro, insensible, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios lo limpia y el Espíritu Santo le da vida espiritual, se transforma en un corazón sensible, en un corazón moldeable, amable, dulce, porque tiene una nueva naturaleza. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Es esa experiencia en el ser humano cuando Dios limpia al ser humano de sus pecados y le imparte vida nueva, vida espiritual. Nicodemo. Usted puede seguir leyendo el capítulo 3 allí de Juan. ¿Qué pasó con Nicodemo después? ¿Aceptó este mensaje? ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo siguió siendo fariseo, siguió siendo miembro del Sanedrín. Y usted en su casa, ahora no tenemos tiempo, pero usted puede leer el capítulo 7 aquí de San Juan, capítulo 7, verso 45 al final. Allí hay una disputa entre los fariseos y los miembros del Sanedrín y toda esa crema allí religiosa en Jerusalén. Allí estaban hablando mal de Cristo, porque querían matar a Cristo. Y allí hay un hombre que aparece y que Juan lo menciona por nombre, Nicodemo, que sale en defensa de Jesucristo, a pesar de que podía perder la reputación. Él era un buen político, pero él era un político bueno porque amaba a Cristo. Era alguien del gobierno, alguien con autoridad en la nación judía, miembro del Sanedrín, dirigente de los fariseos, respetado. Y allí, cuando todos hablaban mal de Cristo y se codiaban unos a otros, Nicodemo se pone de pie y defiende a Jesús. Además, Jesús luego muere, podemos leer de él, y todos los discípulos salen huyendo. Y en Juan capítulo 19, ¿quién aparece cuando todos se fueron? Nicodemo. En Juan 19, 39, dice que Nicodemo, y Juan agrega algo, el apóstol Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche, para que estemos seguros que este era el mismo. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Juan 19, 39. Llegó con 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Casi 100 libras, 34 kilos de perfumes. A ver, hermanas que me están escuchando o viendo, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes compran los perfumes por galones o por kilos? ¿O por gramitos y por centímetros cúbicos? Los perfumes se compran en frascos pequeños. ¿Por qué? Por lo que cuestan. Nadie va a comprar una perfumería, deme 100 libras de perfumes o 80 litros de perfumes. No, ¿quién puede pagar eso? Pero acá hay un hombre millonario en Jerusalén que no le importa dar mucho al Señor porque su corazón fue cambiado, y cuando uno tiene un corazón cambiado es generoso con Dios, a más no poder, y Nicodemo entonces ofrece 34 kilos de perfumes a alguien que había muerto, a Jesús, porque sabía quién era, y antes de sepultarlo quería ungirlo entonces. Nicodemo viene con todo esto. Solo un rico pudo comprar esto. Nicodemo lo hace. Solo alguien que acepta a Cristo puede darle tanto al Maestro. Nicodemo, en aquella conversación con Cristo, él luego fue dramáticamente cambiado. Nació de nuevo, limpiado sus pecados, nació en agua, regenerado espiritualmente, nació de arriba, del Espíritu. Le hago una pregunta. ¿Usted pertenece al reino de Dios?
Usted que está viendo este programa hoy domingo, o lo va a ver esta tarde, o lo va a escuchar en la aplicación de la iglesia en los celulares a partir del martes, o lo va a escuchar el domingo que viene en radio o donde sea. Usted nació de nuevo y pertenece al reino de Dios. Usted ya se ha dado cuenta de su culpabilidad y aceptó a Jesús en su corazón. Usted ya ha sido transformado por el Señor. Ya le han sido limpiados todos sus pecados. ¿Cómo lo puede comprobar? ¿Dónde tiene más interés? ¿En las cosas de la tierra o en las de la vida eterna? Mire Nicodemo. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos conocerán a mis hijos. Nicodemo fue salvo por fe, es obra de Cristo, es un regalo de gracia. Pero cuando uno es salvo por fe, luego por sus frutos, se conoce a alguien si es realmente salvo. Nicodemo tenía buenos frutos. Defendió al maestro cuando en la sociedad nadie quiso defenderlo. Cuando todos escaparon, allí apareció él a ungir con tanto dinero en valor en perfumes. ¿Usted ha sido regenerado, mi amigo que está escuchando este programa? Si no es así, ¿quiere que el reino de Dios repose en su vida? ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Ya nació de nuevo? Haga hoy esa decisión de aceptar a Cristo. Confíe en la obra de Cristo en la cruz. Es por fe, es obra de Él. Cuando usted ve que solo obra de Él, ahí puede decir, Señor, sálvame. Y Él le limpia los pecados y los regenera. Una transformación radical de agua y espíritu. ¿Quiere aceptar a Cristo? Repita conmigo esta oración. Ahora, la oración no lo salva, es su decisión. Puede omitir una palabra o agregar otra, no importa. Pero haga la decisión. Repita conmigo, Padre Santo, reconozco que soy pecador, que no tengo acceso al reino de Dios en este momento si me muero, así como estaba Nicodemo. Pero reconozco que es tu obra en la cruz la que salva y te pido en este momento que me limpies. Que me limpies, quiero nacer del agua, quiero nacer espiritualmente, quiero una limpieza de pecados y quiero una nueva naturaleza para amarte, quiero nacer del Espíritu. Señor, transfórmame. Acepto la obra de Cristo en la cruz para salvación. No es mi esfuerzo, no es mi buena conducta, es tu obra y la acepto por fe. Límpiame los pecados, regenérame, dame vida espiritual. Y gracias por la vida eterna. Quiero descansar en tu obra, no en mi esfuerzo. Pero ayúdame a amarte desde ahora y serte fiel hasta el final. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por mí, porque Él hizo todo y no espera que yo haga algo. Descanso solo en la obra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted ya tiene a Cristo y nació de nuevo, regocíjese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nada cambia esa condición eterna que usted y yo tenemos. ¡Qué bendición! Gloria al Señor por eso. Que Dios le bendiga y nos vemos el domingo que viene. Bendiciones.